2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Sergio Pérez y en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre la conceptualización de las ciencias sociales. Este es un tema preparado para el segundo año de secundaria en el área de ciencias sociales. Así que, comencemos. Y bueno, hablemos de la conceptualización de las ciencias sociales. Pero antes vamos a hacer algunas preguntas de introducción, las cuales quisiera que me ayuden a contestar. Primero, ¿cuál de los siguientes temas puede ser entendido con ayuda de las ciencias sociales? En primer lugar, hablamos sobre la fabricación de baterías de litio. ¿Será que este tema podemos llegarlo a entender con las ciencias sociales? El inciso B, el brote de enfermedades infecciosas. ¿Será que las ciencias sociales nos pueden ayudar a comprender este tipo de problemáticas? O C, lo que es la pobreza y la desigualdad. ¿Cuál de estos puede ser entendido a partir de las ciencias sociales? La siguiente pregunta. ¿A partir de cuál de las siguientes áreas de conocimiento puedo comprender mejor las causas de la migración de personas? Entendiendo que la migración es cuando personas de diferentes regiones o lugares se van a vivir de un lugar a otro. En primer lugar, ¿será que la biología y la geografía nos ayudan a entender este fenómeno? ¿O será que este fenómeno puede ser entendido a partir de las ciencias sociales? O quizás a partir de la física y la química podamos entender el problema de la migración. Bueno, para hablar sobre las ciencias sociales, lo que llega a ser una ciencia y cuáles son las ramificaciones que tiene esta como tal, hay que primero hablar sobre los saberes y conocimientos. Y es que los seres humanos a lo largo de nuestra historia, en nuestras diferentes comunidades, barrios y sociedades, hemos ido acumulando saberes y conocimientos. ¿Pero qué serán los saberes y conocimientos? Bueno, vamos a entender a los saberes y conocimientos como los conocimientos, aquellos contenidos que han ido formulando nuestros pueblos para explicar fenómenos naturales. Es decir, nuestros pueblos indígenas, desde hace miles de años, han buscado explicaciones a fenómenos naturales, por ejemplo, ¿por qué es que llueve? ¿O por qué es que hay sequía? ¿O por qué es que hay tiempos de helada o hay tiempos en los que no llueve? Entonces, nuestros pueblos y naciones originarias, en un principio, y las sociedades modernas hoy en día, van buscando explicaciones a estos fenómenos. Esto a partir de nuestras prácticas culturales. Si bien nosotros podemos entender que hay culturas que pueden variar en las tierras bajas, es decir, en el oriente boliviano, de sus prácticas culturales pueden ser muy diferentes a los pueblos que viven en las tierras altas, en el occidente de nuestro país, vamos a entender que todos estos conocimientos y saberes son experiencias que son transmitidas al resto de nuestra comunidad y vale también decir, son conocimientos que son transmitidos a otras generaciones y de esta manera vamos a entender que los saberes y conocimientos parten de las experiencias de nuestros pueblos y naciones originarias, así como de la sociedad en general. ¿Y qué será el conocimiento científico? Porque no es lo mismo entender un saber como tal que un conocimiento científico. Un conocimiento científico se refiere a un conjunto de hechos verificables y sustentados con evidencias. Es decir, si yo tengo la explicación para un fenómeno social, por dar un ejemplo, tengo que comprobar, tengo que verificar este conocimiento y tengo que sustentarlo con evidencias. Si yo quiero explicar algún problema de nuestra sociedad, tengo que sustentarme en la verificación y en las evidencias. Estos conocimientos son recogidos por teorías científicas, así como por el estudio o la adquisición de nuevos conocimientos. Esto a partir de un método, en este caso el método científico. Y a partir de esto vamos a entender qué será la ciencia. Y es que la ciencia es todo conocimiento que está ordenado sistemáticamente, es decir, que no es un conocimiento que está desordenado, sino que sigue un orden y también está estructurado a partir de un método. Es decir, un conocimiento científico tiene que estar ordenado sistemáticamente, así como también estructurado y tiene que tener un método. La medicina es un conocimiento científico, porque está sistemáticamente estructurada y al mismo tiempo tiene una metodología propia. Lo mismo ocurre con las ciencias exactas, es decir, la matemática, la física o la química, son conocimientos ordenados sistemáticamente y tienen una metodología propia.
Para hablar de las ciencias sociales, entendiendo lo que es un conocimiento y lo que es una ciencia, vamos a volver a entender que las ciencias sociales son aquellas ramas de la ciencia relacionadas con la sociedad y el comportamiento de los seres humanos. Cuando hablamos del comportamiento de los seres humanos, bien podemos decirlo de manera individual, es decir, el comportamiento de una persona, o el comportamiento de un grupo de personas, es decir, el comportamiento colectivo de los seres humanos. Y es que puede haber variaciones entre lo que es el comportamiento de una persona, lo cual podemos estudiar a partir de la psicología, que es una de las ramas de las ciencias sociales, así como también el comportamiento de una comunidad, con lo cual podemos estudiarlo a partir de la sociología o la antropología. Las ciencias sociales tienen como objeto de estudio fenómenos y problemas de nuestra sociedad. Y es que la sociedad en la que vivimos se ha ido complejizando a lo largo de los años, desde que éramos un pequeño grupo que viajaba por diferentes partes del mundo como un grupo pequeño, hasta la enorme complejidad que tiene nuestra sociedad. Imagínense, en las ciudades viven millones de personas, en nuestro país somos más de 10 millones de personas, y las relaciones sociales, los fenómenos sociales, así como también los problemas, pueden ir variando dependiendo de bastantes factores. Algunos de estos fenómenos sociales, como la violencia, un tema que está muy discutido hoy en día, así como la desigualdad, son fenómenos y problemas sociales que podemos entender con ayuda de esta área. Hablemos ahora sobre las ramas y disciplinas de las ciencias sociales. Y es que las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas con las cuales se puede llegar a entender el comportamiento de los seres humanos, ya lo dijimos hace un momento, pero tomando en cuenta diferentes dimensiones. Vamos a hablar de las principales ramas y disciplinas de las ciencias sociales. Empecemos por la antropología. ¿Qué es la antropología? La antropología estudia la conducta social de los seres humanos en relación a sus prácticas culturales y los factores biológicos en los que se desenvuelven. Como dijimos hace un momento, no es lo mismo una comunidad en las tierras bajas o en la Amazonía boliviana que una comunidad en el altiplano boliviano. Existen diferencias culturales y diferencias en los relacionamientos y prácticas dependiendo de los factores biológicos, como por ejemplo la geografía en la que estas comunidades desenvuelven sus prácticas, así como también factores como la alimentación, el medio ambiente o incluso los aspectos fisionómicos de cada uno de estos grupos sociales. Otra de las disciplinas de las ciencias sociales es la sociología. ¿Y qué es la sociología? Es la ciencia que estudia las relaciones humanas y sus instituciones a partir de la diversidad social y los procesos de cambio, así como también las consecuencias de los fenómenos sociales que ocurren. La sociología es una de las áreas más amplias e integrales de las ciencias sociales. Puede estudiar diferentes problemas a partir de diferentes factores que desenvuelven. El problema de la violencia puede ser estudiado a partir del factor económico, del factor social o del factor cultural. La sociología también nos puede ayudar a comprender problemas sociales y plantear soluciones hacia estos problemas. Sigamos con la historia, otra de las disciplinas más importantes de las ciencias sociales y quizás es una de las que más llegamos a tocar en lo que es la educación secundaria. La historia es el estudio, descripción, análisis y representación de los acontecimientos del pasado. Esto a partir de fuentes escritas, documentadas, testimonios y relatos por medio de la oralidad. Si bien la historia puede entenderse como una ciencia rígida, muchas veces cuando hablamos de las fuentes nos referimos a de dónde sacamos esta historia, de dónde es que recurrimos a entender por qué han ocurrido ciertos fenómenos o ciertos acontecimientos en nuestra sociedad. Y es que muchas veces podemos recurrir a textos, documentos escritos mediante los cuales podamos nosotros entender un hecho del pasado. Sin embargo, también es muy sabido que nuestros pueblos y naciones indígenas originarias han transmitido su historia por medio de la oralidad, es decir, por medio del diálogo, por medio de la conversación. De generación en generación han pasado las historias o los relatos de nuestros pueblos y naciones a partir de la oralidad, una de las fuentes más importantes de la historia y algo que ocurre bastante en nuestras comunidades y en nuestros barrios. A continuación vamos a hablar del derecho. El derecho se refiere al estudio del conjunto de las instituciones de una sociedad, sus sistemas y normas de autoridad relacionadas con la legalidad,
Cuando hablamos de derecho, hablamos de las ciencias jurídicas, es decir, el estudio de lo que es la justicia, las instituciones y las leyes. Y es que ciertamente los seres humanos, como un conjunto de personas, no nos manejamos de manera arbitraria. Cierto es que desde nuestra familia, nuestra comunidad o incluso el propio Estado, nos regimos a partir de normas, a partir de instituciones. Por ejemplo, la familia es una institución y esta institución como tal tiene sus propias normas. Y de esta manera es que nosotros nos desenvolvemos en base a estas normas. Seguidamente vamos a hablar de la ciencia política. La ciencia política estudia y analiza las relaciones de poder implícitas o explícitas entre lo que es la autoridad y los individuos, los grupos sociales y las organizaciones. Cuando hablamos de ciencia política, estamos hablando del estudio del poder y de la organización de los seres humanos. Muchas veces podemos asociar la política con lo que se refiere a los partidos políticos. Sin embargo, la política es algo mucho más complejo que solamente hablar de ir a votar o de hablar de prácticas democráticas. Cuando hablamos de política, hablamos de nuestro relacionamiento como personas hacia las instituciones que nosotros mismos hemos creado, el Estado, la familia o las comunidades en las cuales vivimos nosotros. Otra de las ramas de las ciencias sociales es la economía. Quizás una de las ramas en la que más nosotros podemos sentir los efectos. La economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, así como también la distribución y consumo de bienes y servicios. Todo esto con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Como seres humanos podemos ver que tenemos bastantes necesidades: alimentación, vestimenta, vivienda, comunicación. Y estas necesidades humanas se cubren a partir de lo que nosotros denominamos producción. Y es que los seres humanos somos seres que producen. Y nosotros al producir también tenemos que distribuir esa riqueza. De todo eso se encarga de estudiar la economía. Otra de las ramas de las ciencias sociales es la comunicación. La comunicación se refiere al estudio y la descripción de los procesos humanos relacionados con la creación y el intercambio de símbolos que sirven para comunicarnos. Un emoji en WhatsApp, una carta, un documento, un periódico o las redes sociales son estos símbolos que nosotros utilizamos para comunicarnos con otros seres humanos. También está la pedagogía, que se refiere a la ciencia de la educación. Es una de las ciencias que se refiere a cómo nosotros transmitimos conocimiento entre maestros y estudiantes, así como también en instituciones como universidades. Y finalmente, la última de las ciencias sociales de las que voy a hablar el día de hoy es la psicología, la cual se refiere al comportamiento humano y los procesos mentales en relación con el medio ambiente físico y social. Por lo general, la psicología es una ciencia social, pero que se estudia al individuo de manera individual, por lo cual, es una de las últimas ramas de las ciencias sociales de las que vamos a hablar el día de hoy. Y para finalizar, en el siguiente momento de reflexión, vamos a lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué acciones podemos proponer para enfrentar el problema de la violencia en nuestra sociedad? Escribamos nuestras reflexiones y compartámoslas con nuestros compañeros y compañeras de curso. Y de esta manera llegamos a la conclusión de nuestro tema. Recuerden que las ciencias sociales son conocimientos que nos pueden ayudar a entender y proponer soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Soy el profesor Sergio Pérez y será hasta la próxima oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.